Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela Latinoamericana de Formación, un capítulo de formación donde vamos a ver el tema de la concepción marxista del hombre y de la mujer, por supuesto, la concepción marxista del ser humano. Mucha gente habla de los aportes de Marx acerca de la concepción de la economía, de la crítica al capitalismo o bien acerca de la historia. Lo que no muchas veces se habla es que efectivamente Marx, entre otras cosas y de taquito, construyó una concepción científica del ser humano. Vamos a ver eso en este capítulo, Bien, efectivamente, como les decíamos, en este capítulo vamos a ver la concepción marxista del ser humano. Esta concepción se basa en una de las tesis sobre Feuerbach escritas por Marx cuando era muy joven. En 1845, el Marx joven escribe 11 tesis sobre uno de sus grandes maestros, Ludwig Feuerbach, y en la sexta tesis plantea que la esencia del ser humano no es ninguna abstracción inherente al individuo, que en su realidad es el conjunto de las relaciones sociales que lo determina. Por supuesto que en la visión materialista de Marx esto significaba que en primer término estaban las relaciones económicas y sobre estas relaciones de producción, que podían ser capitalistas, feudales, socialistas, en definitiva relaciones de producción, se enancaban una cantidad de elementos superestructurales del Estado, la filosofía, la ciencia, el pensamiento, la ideología de una época que a su vez realimentaba y se retroalimentaba con el desarrollo de esta base económica. Esa es la concepción que tiene Marx cuando está diciendo que en la esencia del ser humano lo que vamos a encontrar es el conjunto de relaciones sociales que lo determinan. Con esta visión, Marx excentra la esencia del ser humano, la saca adentro del ser humano y la ubica en el afuera y en el conjunto de las relaciones sociales que nos determinan. ¿Qué es lo que va a decir entonces Marx? Que no hay nada inherente al ser humano individualmente que lo haga ser lo que es. Hay concepciones que hemos visto, por ejemplo, con el italiano Lombroso, que hablaba del uomo criminale, que la pasó buscando las medidas de cráneo o faciales que tenía que tener la criminalidad. Marx dice que no vamos a encontrar dentro del ser humano aquello que lo hace ser de una manera o de otra, sino que está afuera, ¿sí? Es una esencia social la del ser humano, es una esencia profundamente social. El ser humano, va a decir, es un ser profundamente social y esencialmente social. Él va a referirse al ser humano como un zoon politikon, un animal político, ¿sí? Donde lo que va a ver es precisamente cómo somos hijos de una época histórica, somos hijos de una clase, somos hijos de una nación. El negro, decía Marx, refiriéndose, por supuesto, a la gente de color, decía, es un negro, solamente es esclavo en el marco de determinadas relaciones sociales. Cuando Marx define que en el conjunto de las relaciones sociales está la esencia de lo que nos hace humanos, realmente está dando una visión dialéctica y profunda acerca de qué es lo que nos hace humanos, que nos da filosóficamente las líneas centrales para después desarrollar ciencia, es decir, la psicología, el desarrollo de una psicología científica. Que esta psicología tuvo su base, su lugar, su inicio en lo que fue el pensamiento de Lev Semyonovich Vygotsky en la Rusia de los primeros años de la Revolución, del 24 al 34, 1924 a 1934, en 10 años de furia creadora, como se lo ha denominado, donde Vygotsky
lo que hace es transformar esta visión filosófica de Marx en una visión psicológica concreta. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Que la construcción psicológica completa de los individuos depende directamente del desarrollo de la tecnología, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y de la estructura del grupo social al que el individuo pertenece. Lo que va a decir Vygotsky es que el individuo se socializa a la vez que se individualiza y viceversa. En este marco, Vygotsky generó un grupo de trabajo con otros dos grandes nombres de la historia de la psicología mundial. Uno es Alexei Leontiev y el otro es Alexander Luria. Leontiev desarrolló la psicología, Luria la neuropsicología, la neurofisiología. Y lo que va a decir Leontiev es que si bien el cerebro es la base material del psiquismo humano, la fuente del psiquismo la vamos a encontrar en la cultura y el medio para incorporar esa cultura es la actividad. Esto hace que no seamos, teniendo dos hermanos gemelos, no sean iguales. ¿Por qué? Porque su actividad nunca puede ser igual. Entonces los rasgos individuales de personalidad que nos hace ser a cada uno de la manera personal como somos, tiene que ver con cómo a través de nuestra actividad incorporamos ese acervo cultural que nos viene de la praxis de generaciones tras generaciones tras generaciones. Por supuesto que esta visión de el ser humano como esencialmente social ha sido debatida a lo largo del siglo XX. Entre quienes debatieron esta visión estuvo Jean-Paul Sartre, quien ha planteado en su momento que el ser humano no tenía ninguna esencia, que por lo tanto se veía arrojado a la libertad de tener que elegir. Esta visión, supuestamente, que estaría de alguna manera u otra promoviendo o enalteciendo las capacidades de la libertad individual del ser humano, en realidad termina siendo profundamente reaccionaria. ¿Por qué? Digamos que como muchas cuestiones reaccionarias empiezan por izquierda, Sartre estaba muy enojado con los franceses de su época que habían aceptado la dominación alemana tan mansamente y de una manera u otra llega a plantear que eso había sido responsabilidad de cada uno. Y es cierto, a todos nos puede pasar esto, en algún momento de bronca nos la agarramos con el pueblo que vota políticas neoliberales o lo que sea. Pero lo cierto es que Sartre llega a decir en su momento que hasta aquel que se quedaba dentro de un campo de concentración era responsable por quedarse en un campo de concentración. Digamos que es reaccionario porque en última instancia lo que tenemos que decir es que el pibe que consume Paco en una esquina de un barrio pobre también es de una manera u otra responsable de lo que hace y no que está sojuzgado por tremendas relaciones sociales que preexisten a él, las relaciones económicas capitalistas, el narcotráfico, todo lo que lo hizo llevar a consumir Paco. Entonces, partiendo de una idea que en principio parece progresista, termina hermoseando el capitalismo y definiendo que en el marco del capitalismo, con toda la brutalidad y con todas las bestialidades que tenemos que tolerar constantemente para sobrevivir, somos libres en definitiva, y esto es lo que termina planteando Jean-Paul Sartre. En Occidente tuvimos un problema, que es que la obra de Vygotsky nos llegó hasta 1962 y llegó podada de todos los elementos marxistas que pudieran haber estado escritos. Todas las frases de Marx que Vygotsky copiaba o ponía en sus textos en Occidente fueron eliminadas. Y por supuesto que para esa época en Occidente ya había campeado por sus fueros y se había planteado como la concepción del ser humano del marxismo el psicoanálisis. El psicoanálisis plantea una concepción del ser humano cuya esencia está en abstracciones inherentes al individuo, a saber, las pulsiones. Las pulsiones, recordemos, para Freud eran algo así como lo que vendría a ser los instintos para los animales. Decía, bueno, en los seres humanos no son tan fijas, pero las pulsiones nos determinan. Son grandiosas en su indeterminación y nos determinan absolutamente. Estas pulsiones agresivas y eróticas, tanáticas y eróticas, son las que definen lo que somos, más allá de lo que racionalmente consideremos que somos. Y estas pulsiones, por supuesto, Freud las pone como esencia del ser humano, que en definitiva nos hacía esencialmente egoístas. A partir de esto define que el ser humano siempre va a ser homo homini lupus, como lo dice en su famoso texto El malestar en la cultura, ¿sí? Esto es una consecuencia, pero perfectamente coherente, de todo el entramado de pensamiento freudiano.
Por supuesto que las pulsiones nunca se encontraron y lo que sí se fue desarrollando a lo largo del siglo XX y esta parte del siglo XXI es una psicología que nos demuestra constantemente cómo el ser humano se sociabiliza en un marco social y ahí es donde se construye su psiquismo, que ese psiquismo se construye fundamentalmente basado en un lenguaje, que ese lenguaje es producto de la praxis histórica de generaciones tras generaciones, ¿sí? Herramientas mentales, que son las palabras, son las que nos ayudan a comprender el mundo o son, por supuesto, también las que nos pueden confundir. Va a depender de la praxis social, cómo va a ser el ser humano, qué tipo de práctica va a tener, en qué clase social nació, qué posibilidades tuvo, qué contexto sociocultural, socioeconómico tuvo para que el ser humano sea de una manera o de otra. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, fíjense que estamos en el siglo XXI, año 2018, cuando el imperialismo, cuando los grandes poderes hoy utilizan todo el conocimiento que tienen de psicología para dominarnos. Ellos, a través de la Big Data, de todos los elementos que nos dan el minado de datos de Internet que van haciendo, pueden torcer una elección para un lado o para el otro. Nosotros, los marxistas, en muchos casos seguimos incorporando teorías no científicas a nuestro pensamiento y por lo tanto seguimos estando en la carreta en la época de las naves espaciales. Entonces, es fundamental que estos elementos que tienen que ver con la concepción marxista del ser humano empiecen a ser difundidos y a comprendidos en toda su profundidad. Tenemos que volver al desarrollo teórico y científico del marxismo y para eso es fundamental contar con una psicología científica, ¿sí? Para eso es fundamental que dejemos en el pasado lo que pertenece al pasado, en este caso el psicoanálisis. Hasta aquí vimos la concepción marxista del hombre. Lo que vamos a ver a partir de ahora es un tema que muchas veces se lo tiene en poesías, se habla, parece maravilloso, pero que no se profundiza, que es el tema del hombre nuevo y la mujer nueva. Que nosotros lo planteamos como una categoría científica, como algo que hay que investigar, no solamente como algo que hay que cantarle canciones, sino como un elemento fundamental para entender el por qué el futuro de la humanidad es el socialismo. Nos vemos.